El Helicoide es hoy el centro de tortura más grande del país. Un emblema del terror que impone el régimen que todavía detenta el poder. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los crímenes más atroces, espeluznantes y conocidos que hayan sucedido en Venezuela. Ahí las personas se enfermaban y las dejan morir. Número 10. Cancerbero. Su nombre real era Tyron González y fue un rapero y compositor de origen venezolano cuyas letras hablan de justicia, introspección, desamor. La Fiscalía venezolana informó que 5 cómplices del caso fueron condenados, entre ellos un empresario musical, 3 funcionarios de la policía científica y una médico. Irónicamente, su voz fue silenciada por una trama que involucró a su ex-manager Natalia Améstica, quien confesó haberlo asesinado junto a su pareja Carlos Molnar en enero del 2015 en Maracay, una ciudad que se convirtió en escenario de la tragedia que durante años fue presentada como un daño autoinfligido. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. El caso permaneció enterrado casi una década y reveló una red de manipulación que incluyó a funcionarios del SEBIN y del CICPC, quienes habrían alterado pruebas, lo que generó una ola de indignación entre quienes consideraban a Cancerbero la voz del pueblo venezolano. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. Número 9. Javier Ortega Rojas. Durante el tiempo que cometió los crímenes trabajaba como recolector de basura en las calles de la capital venezolana, una labor que lo conectaba directamente con la población indigente que vivía en las mismas calles que él recorría. Apodado por la prensa como el matamendigos o el triturador de cráneos, Javier Ortega Rojas es recordado como uno de los asesinos seriales más perturbadores de Venezuela, ya que entre el 2004 y su captura en julio de ese mismo año, cometió al menos 10 crímenes contra personas en situación de calle. Su modus operandi era atacarlos con adoquines que les dejaba caer sobre la cabeza mientras dormían, lo que reveló un patrón sádico y metódico. Este hombre, que trabajaba como recolector de residuos, generó un clima de terror en Caracas, especialmente entre quienes vivían en los alrededores de los basureros donde él solía acechar. Ortega Rojas fue identificado por los indigentes de la ciudad como el responsable de las diversas muertes, dato que fue chequeado luego de que la policía siguiera por varios días los recorridos de los camiones de basura por las zonas donde habían ocurrido las muertes. Su captura fue posible gracias a la vigilancia comunitaria que alertó a las autoridades sobre sus movimientos nocturnos. Número 8. El helicoide. After 1982, the state still doesn't know what to do with this white elephant. So a decision is made to give 2 of the floors to the intelligence police. Este edificio inicialmente fue concebido como un centro comercial futurista en Caracas, pero terminó convirtiéndose en una de las cárceles más temidas de América Latina, ya que desde los años 80 ha sido sede del SEBIN, institución acusada de múltiples violaciones a los derechos humanos. En plena capital de Venezuela hay una sucursal del infierno. El helicoide es el centro de torturas más grande de América Latina. Lo más cercano al infierno que hay aquí. Se dice que en el lugar se practican torturas físicas y psicológicas que, según testimonios de los sobrevivientes, incluyeron simulacros de ejecución, amenazas de índole sexual y aislamientos prolongados. Nosotros estábamos en un lugar donde no se escuchaba nada. Yo no vi la luz del sol durante los 5 meses que estuve detenido en el helicoide. Incluso me enfermé y ni siquiera atendieron eso. El helicoide, cuya estructura en espiral contrasta con el horror en su interior, ha sido escenario de motines, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Actualmente sigue operando con total impunidad. Número 7. Tajiwi Osvaldo Oropesa. Quien ya era conocido como Lucifer por sus compañeros de barrio, había consolidado una reputación temible.
El Lucifer fue un plan que lideró una megabanda criminal en Caracas, la cual controlaba sectores como el Cementerio, Cota 905 y el Valle. Se caracterizaba por su estructura paramilitar, vínculos con cárteles colombianos y capacidad para desafiar al Estado venezolano mediante actos de violencia que iban desde secuestros, extorsiones y tráfico de armas hasta asesinatos selectivos. Los habitantes de estas áreas vivían con el constante terror de escuchar su nombre, pues Oswaldo, ahora conocido por su apodo, se había convertido en un hombre despiadado y sin compasión. Este hombre incluso fue considerado el criminal más buscado del país tras la muerte de El Picure, pero murió en el 2016 durante un enfrentamiento en la carretera panamericana en el estado Miranda. Fue abatido Osvaldo Oropesa, alias Lucifer. El encargado de la cartera de Justicia y Paz detalló que la operación en la cual cayó abatido este delincuente fue a través de un trabajo conjunto. Las autoridades lograron abatirlo durante una operación que, según reportes, fue planificada durante semanas, debido a que su banda contaba con armamento pesado y rutas de escape que dificultaban su captura. Número 6. Masacre de El Amparo. Ocurrida el 29 de octubre de 1988, este fue un crimen de Estado que involucró a funcionarios del condado específico José Antonio Páez, quienes les quitaron la vida a 14 pescadores que fueron falsamente acusados de pertenecer a un grupo guerrillero. Los guerrilleros colombianos resultaron muertos en un enfrentamiento armado con efectivos del grupo específico José Antonio Páez del ejército venezolano. Choque registrado en Caño Coloradas, cerca de Guafitas, en el distrito Páez del estado Apure. La operación fue presentada como un enfrentamiento armado, sin embargo fue desmentida posteriormente por los dos sobrevivientes, Walmer Pinilla y José Arias, quienes lograron escapar y denunciar lo ocurrido. Este caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reveló una cadena de impunidad que ha persistido durante décadas, ya que los autores materiales fueron identificados y confesos, pero nunca recibieron condenas proporcionales. Algunos incluso fueron premiados con cargos públicos, lo que ha sido denunciado por organizaciones como Provea, que siguen exigiendo justicia. Número 5. Julch Garófalo. El primer asesino serial de Venezuela no fue Dorángel Vargas, aunque muchas personas lo crean así. En 1987, el profesor José Luis Rey Castellanos fue encontrado muerto en su departamento en Terrazas del Ávila, Caracas, y marcó un antes y un después en la historia criminal de Venezuela. El crimen inicialmente fue tratado como un robo con violencia, pero las investigaciones revelaron una serie de patrones que llevaron a descubrir una red de homicidios con características similares, como el uso de armas blancas y la manipulación de escenas para simular accidentes. Garófalo, quien fue vinculado a estos crímenes por pruebas forenses y testimonios, se convirtió en símbolo de una violencia que hasta entonces no había sido reconocida como serial en Venezuela. Número 4. El caso de Brunito. Santiago Aggio Torres, conocido como Brunito, había tejido un oscuro plan que lo llevaría a convertirse en el protagonista de un crimen espeluznante, el asesinato de su propio padre, Bruno Aggio Boneto. El caso de Santiago Giovanni Aggio Torres, conocido por los medios como Brunito, estremeció a Maracaibo en febrero del 2017, cuando se descubrió que este joven de 27 años había ordenado el asesinato de su padre, el empresario Bruno Aggio Boneto. Su motivo era frío, temía perder su herencia debido a que Boneto planeaba volver a casarse. En ese fatídico día, mientras la luz del sol se filtraba en horas de la mañana, la víctima se encontraba desprevenida en su camioneta, ajeno a los hechos que acabarían con su vida. Dos jóvenes armados con una pistola de 9 milímetros irrumpieron en su mundo. Este crimen fue ejecutado por sicarios contratados por apenas $250, reveló el carácter despreocupado y distante de Brunito, que era conocido por sus fiestas, viajes al extranjero y afición por los autos deportivos. Bruno, con una determinación feroz, aceleró el vehículo chocando contra un portón en un intento desesperado por escapar. Los disparos resonaron con ecos de muerte.
La investigación fue llevada a cabo por el CICPC y no requirió demasiado esfuerzo. Él era el único que podía dar acceso remoto a la camioneta en la que emboscaron a su padre. Y las grabaciones cerca de la escena del crimen lo registraron llevando a los sicarios en su auto. Número 3. Carlos Román Delgado Chalbaud. Este fue un crimen que marcó la historia política de Venezuela a niveles que entonces todavía se desconocían. Marcos Pérez Jiménez decide que el golpe hay que darlo, que ya es una realidad, y Carlos Delgado Chalbaud señala que si es posible esperar un poco más. Él le dice, bueno, si yo no estoy dispuesto a esperar, tú eres ministro del presidente. Delgado Chalbaud fue presidente de la Junta Militar de Gobierno entre 1948 y 1950 y fue secuestrado el 13 de noviembre de 1950 por un grupo armado liderado por Rafael Simón Urbina, quien había sido su aliado en el pasado. Pareciera que tuvo como unas oportunidades que se le presentaron de una manera muy rápida para ser un personaje que no había hecho vida en Venezuela. Y estaba frente a esa oportunidad de ser el jefe, de ser el presidente, aunque fuese de una junta militar de gobierno. Lo llevaron a Caracas, donde le quitaron la vida, presuntamente por motivos no solamente políticos, sino, según algunos historiadores, también personales, pues había una rencilla entre los alguna vez aliados. Mata en el 50, pero en el 51 52 ya comienzan a inaugurarse las primeras obras públicas. Todo me da a entender a mí que la Junta ha hecho andar toda esa gran política de obras públicas. El magnicidio dejó un vacío de poder en un momento crítico para el país, que fue aprovechado por Marcos Pérez Jiménez para consolidar su dictadura. Número 2. El caso de Roxana Vargas. Se trataba del más sobresaliente de los psiquiatras, el fundador del Colegio de Psicólogos, un médico con estudios en las principales universidades del mundo, la mente más saludable de un país. El reconocido psiquiatra Edmundo Chirinos había sido también rector de la UCB, candidato presidencial y figura pública con vínculos políticos de alto poder. Nadie imaginaría lo que le hizo a la joven Roxana Vargas de tan solo 19 años. Roxana era totalmente extrovertida, le gustaba hablar con todo el mundo, no tenía miedo, era muy terca, era lo que ella decía y se tenía que hacer las cosas como ella las decía. Roxana, quien acudía a consultas con él por recomendación médica tras sufrir episodios de depresión, fue hallada sin vida en un terreno baldío en Caracas en julio del 2001, y su muerte, que inicialmente fue tratada como algo autoinfligido, reveló una trama de abuso de poder, manipulación y violencia íntima. Durante la investigación se encontraron fotografías de múltiples pacientes sin ropa en la casa del psiquiatra, incluida Roxana, con quien incluso llegó a mantener una relación. Él se expresa de Roxana como una más, ¿me entiendes? O sea, haciendo escándalo, o en una entrevista, no estoy segura, pero él hace despectivo, él así como que a mí no. O sea, haciendo tanto escándalo por la muerte de una muchacha. Aunque la joven intentó denunciarlo en varias ocasiones, no le fue posible, ya que las autoridades le dieron la espalda hasta que esta trágica situación derivó en su asesinato. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Dorángel Vargas. No en balde se ganó su apodo de El Comegente y su lugar en la sala de la infamia del true crime latinoamericano. Fue hace unos años en Venezuela, una persona con el diagnóstico fue una esquizofrenia importante, y dentro del cuadro esquizofrénico uno de los elementos era comer gente. Capturado en 1999 en el estado de Táchira, confesó haber ultimado y devorado a varias personas, aunque la cantidad de víctimas varía de fuente en fuente. Fue internado en un hospital psiquiátrico tras ser declarado inimputable, puesto que padecía de trastornos mentales y vivía en situación de calle. Increíblemente fue dado de alta y cuando salió, siguió cometiendo los mismos crímenes. Se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, 2 años te va a estar comiendo gente. 2 años, ahora soy nuevo, por necesidad que me he puesto en esa vaina. ¿No te arrepientes de eso? No, al contrario, me alegro, estar a sufrir, saber de lo con él.
Su justificación era sencillamente que quería comer carne, aunque eso sí, asegura que no comía niños ni mujeres. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, Flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. ¿Qué otros crímenes de Venezuela recuerdas? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.